En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día jueves. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Jueves 9, mañana viernes 10. Día de las Madres. Sí. Bien. Empecemos el día con el Evangelio de nuestro Señor, pidiéndole a Él que nos dé sabiduría. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un momento fácil de aprendizaje, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando se haga nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón en este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. También te pedimos por la gente que ve este programa y también le pedimos a nuestra Santa Filomena que nos ayude y que nos dé discernimiento para enseñar correctamente conforme a la voluntad de Dios. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escuche. Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hace poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97 responsorial. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. San Juan capítulo 16, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Nosotros estaréis tristes, pero nuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor revela
a todas las naciones su salvación. Es un plan de salvación. ¿Qué es un plan de salvación? ¿Cuál es el plan de salvación de Dios para poderlo entender? El plan de salvación de Dios es que vengamos a este mundo, nacimos con el pecado, pero que nosotros nos arrepintamos y busquemos que nuestra alma esté limpia. Lo más limpio que se Lo más pueda. limpio que se pueda. Exacto. Y este Salmo 98 muestra más que nada alabanzas a Dios. Los dividen como en tres partes. Primero los versículos del 1 al 3 muestra cómo debemos alabar al Señor por todo lo que nos da. Del 4 al 6 más o menos cómo debemos alabar al Señor. Y del 6 en adelante nos muestra quiénes, y hace una invitación a todo el mundo. Todo el mundo debe de alabar al Señor. Alabarlo, ¿por qué? Porque ya nos ha salvado, ya nos ha limpiado. Este salmo, el versículo 2 dice algo que me llama la atención. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El pueblo de Israel tiene bien metido en la cabeza que ellos van a estar todo el tiempo gobernando, que Dios les va a dar el gobierno de todo el mundo a ellos. Y nosotros nos vamos a someter a ellos y que Dios se va a quedar en el cielo, cosa que no es así. La salvación, ya somos involucrados todos. Al final dice, vayan todos los confines, a todos los confines. Quiere decir que ya no solamente judíos, todos vamos a ir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó a su Mesías, y gracias a ese rechazo nosotros pues entramos al quite, vamos a entrar a ese plan de salvación. Pero Dios es bien sabio, y cuando nosotros estamos rechazando a Jesús, porque nosotros ahorita, nuestros hijos, hay que ser claros, nuestros padres, nuestros hermanos, casi de Jesús un poco y del mundo mucho. Entonces ese rechazo de nosotros va a hacer que Dios voltee los ojos a los judíos y los meta al plan nuevamente de salvación, y entonces de los dos pueblos va a ser uno. Él es sabio, es inteligente, ese plan de salvación. Pero para llevar a cabo ese plan de salvación, pues necesitamos la ayuda, porque solos no podemos. Somos tercos, somos necios, necesitamos que alguien nos guíe y nos dirija, y para eso el Evangelio nos lo muestra. Mira, vamos a verlo pausa por pausa o poco a poco, a ver qué aprendemos. Habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. A ver, ¿qué significa esto? Pues habla de cuando Él fue crucificado y cuando resucitó. Y sí, ¿verdad? Sí, porque de poco me verán, ¿no? Cuando va a morir y luego resucita y lo van a ver resucitado, habla de ello, sí. Todo este San Juan capítulo 16 que estamos estudiando habla de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer, si tú lo lees desde el principio, todos los evangelios que hemos leído del Espíritu Santo, es un proceso de crecimiento. Vas creciendo, te vas desarrollando. Les está diciendo a ellos, de ahorita me verán, mañana no me verán, después de un trabalenguas, y mira, ellos no entienden, mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escuche. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Ellos están, ¿qué es esto? Confundidos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Si Abraham, nuestro padre, pudiera venir en este momento, en esta vida, aquí, ahorita, se sorprendería de lo que tú sabes de Dios. Él se quedaría sorprendido, porque lo que tú sabes, él no lo sabía. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios que te abre. Les fue Dios dando poco a poco, a Abraham un poco, a Noé un poco, a Abraham un poco, a Moisés un poco, y luego al rey David y a los profetas, poco a poco. Y ahora cuando llega con los apóstoles ya tienen un conocimiento más grande que los profetas, pero
pero aún no entiende. Necesitan el Espíritu Santo para que les explique. Y entonces Jesús, que todo lo sabe, está atento y mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Dice, y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, estaré discutiendo de eso que os he dicho. Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios. Decías tú, se refiere a el tiempo de la muerte y resurrección. Puede entrar ahí, sí, pero más se refiere al tiempo venidero, al que estamos viviendo, al fin del mundo. Cuando, dice, cuando el diablo piense que ha destrozado a la iglesia, se van a alegrar. Dice Apocalipsis, se alegraron cuando vieron caer a los 2 testigos y al tercer día se asustaron porque los vieron elevarse al cielo, resucitaron. Es lo mismo de lo que está hablando Dios, Jesús. Está hablando de este tiempo en el que Él tendrá que venir a hacer el juicio. Dice, ustedes se van a poner tristes, claro, pero el mundo se alegrará porque pensará que me destruyó, pero ustedes el tiempo lo tendrán el gozo. La palabra gozo que aparece ahí es eterno, o sea que ya nadie se las va a quitar. Van a estar completamente felices. Es lo que Jesús les está enseñando, lo que van a ver. No lo entienden, pero después lo entenderán. Mira lo que ahí termina, lo que sigue. Ahí termina. Ahorita no tienen el conocimiento de lo que Jesús está haciendo en su plan de salvación. Cuando ellos, mañana, estoy seguro, porque vamos a seguir con Juan 16 y con Hechos, te apuesto que mañana, ahí donde te quedaste, habla de una mujer. Y mañana vas a ver cómo Dios va a llevar a cabo el plan de salvación que nos muestra acá. La pregunta es, si yo quiero participar en ese plan de salvación, necesito recibir el Espíritu Santo. Pero va a haber días en que, si tú lo recibes, como Dios nos lo lleva, de manera que nosotros lo podamos obtener usando a sus discípulos. En este caso no lo entendían. Cuando reciben el Espíritu Santo, ellos empiezan a pensar de una manera diferente. Mira lo que pasa a Pablo. Pablo ya recibió el Espíritu Santo y mira cómo actúa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Antes de que sigas, voy a aclarar eso de las lonas, porque la gente piensa que son como las que usamos nosotros, ¿no? Pero no son así. Eran como unas capuchas o capas que se ponían en la cabeza, y ellos se ponían en oración con Dios. Nada los interrumpía. Ellos se ponían en concentración con Dios. Eran esas lonas que se ponían ellos en la cabeza. Le llamaban como manto de oración o algo así. Pero a veces nosotros pensamos que son lonas como las carpas que se usan regularmente para camping o cualquier cosa. No son esas, son unas estas de oración. ¿Para qué? Para que se penetren de la palabra de Dios, para que se conecten con Dios. Y eso es importante. Bueno, va Pablo. Pablo está lleno del Espíritu Santo. El Señor muestra su plan de salvación a todo el mundo. No importa si tú no quieres recibir a Dios. O sea, por más terca o necia que te pongas en contra de Dios, si tú estás en el plan de salvación de Dios, no va a quitar los ojos de ti. Por eso tenemos que darle gloria y honra a Dios, porque no nos salvamos por nuestra propia cuenta. La gente se salva porque Dios es misericordioso
porque Dios no cambia su plan. Yo voy a salvarlos, ustedes son mi creación y yo los quiero para conmigo y yo los voy a salvar. Mira el ejemplo, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿y dónde te quedaste? Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Pone pausa. Sí. Mira, ¿qué pasó con Pablo? Se enojó. ¿Por qué? Porque le está predicando a los judíos y los judíos no entienden y en vez de aceptar a Cristo, reniegan de Jesús, mal hablan de Él. Lo mismo que pasa en la vida actual. Muchos, de muchas maneras, renegamos de Jesús. Ven a la misa, ven a los grupos de oración, a las clases de oración, lee la Biblia en tu casa, haz oración antes de dormir, después de levantarte, de comer. Haz oración todo el tiempo, no queremos nada de Jesús, renegamos de Jesús, seguimos terco y necio. Pero Dios, Pablo dice: yo ya me voy de ustedes, que caiga sobre ustedes, no cae la culpa sobre mí. Yo me voy y me voy a los gentiles, me voy a otro grupo, voy a buscar a otras personas. Ustedes no quieren recibir a Dios. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero cuando tú ya estás en el ojo de Dios, si eres parte de Dios, Dios no te va a dejar ir. Mira lo que pasó en adelante. Habla Señor, que tu siervo escuche. Dice: vuestra sangre recaiga sobre su cabeza, yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. ¿Y quién se juntaba en la sinagoga? Los discípulos. Los judíos. Los judíos. Él se va, ya se cansa de los judíos, ya yo me voy, vámonos. Ahí se quedan ustedes, me voy a predicar a los gentiles. Y viene y le predica a los gentiles, y cuando llega a un gentil, se da cuenta que vive al lado de una sinagoga. Entonces no se cumple el plan de Pablo, se va a cumplir el plan de Dios. Mira lo que sigue, habla Señor, que tu siervo escuche. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. No importa tan terco y necio sea, el plan de salvación va a llegar a todo el mundo y se va a llevar a cabo. De una manera u otra, Dios nos quiere al lado de Él y hay que darle honra y gloria. Por eso este salmo nos llama a eso. Todos los pueblos, cántenle al Señor, denle misericordia. Los confines del mundo, cántenle al Señor. Los judíos, cántenle al Señor. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaron a Dios y sin embargo Dios no quitó los ojos de ellos. Porque los confines del mundo, que somos nosotros, todos los pecadores, quitamos los ojos de Dios, mas sin embargo Él no los quita. Él los tiene presentes siempre y va a llevar a cabo la obra que Él se ha encomendado. El plan de salvación de Dios se tiene que llevar a cabo, porque Dios no es hombre para hacerse para atrás. Dios es Dios y lo va a cumplir, y por eso démosle gloria, porque no nos salvamos por nuestra cuenta, nos salvamos porque Dios es grande y misericordioso. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. El Señor revela a todas las naciones su plan de salvación. El problema es que la gente del mundo entero no quiere nada de salvación, no conocen la salvación. Por eso, como los discípulos, ahorita me ves, mañana no me verás, o al rato me verás, como trabalenguas, dice Dios, no lo entiendes. Y no lo entendemos, ¿por qué? Porque no nos llenamos y no nos alimentamos de la carne y sangre de Cristo, que le da fuerza y poder a su Santo Espíritu. Busquemos el alimento de salvación, que nos va a dar sabiduría e inteligencia para poder discernir lo que Dios nos quiere enseñar en sus sagradas escrituras. Y el día de mañana
el plan de salvación de Dios usted lo entenderá completito. ¿Por qué? Porque no es usted, es el Espíritu Santo que habita en usted, en ese templo bendito. Que así sea, que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Ese es nuestro más ferviente deseo. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.